Muy bien, para establecer el contacto justamente con Karina Romano, quien es periodista desde Santiago del Estero con las principales noticias, los principales títulos de esta provincia. Le damos la bienvenida a Bella Tarde. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Gracias por el llamado, un placer de escucharlos. Por favor. Bueno, igualmente de recibirte justamente para reflejar, bueno, los hechos más importantes en este comienzo de semana y con lo que ha dejado también un pasado fin de semana, bueno, con porcentajes altísimos de reservas también y con muchísima actividad turística. Sí, coincidiendo un poco con la previa de ustedes, bueno, en cuanto a Bella Tarde, tenemos en Santiago del Estero tierra de calor, tierra de sol. Bueno, tenemos ahora actualmente 27 grados en la temperatura. Recordemos que este año también se hicieron presentes, muy presentes, las temperaturas que alcanzaron casi los 50 grados de sensación térmica, y el otoño se vive de una manera diferente, dado que tenemos pronosticado hacia el fin de semana temperaturas que llegarían casi hasta los 31 grados. Estamos amaneciendo con temperaturas de 9 grados, estamos con un anochecer de 9 grados y tenemos en la siesta santiagueña ahora actualmente, que era la máxima pronosticada para hoy, de 27 grados. Y me parece que eso también ha tenido mucho que ver, al menos en Termas del Río Hondo, que es la ciudad turística por excelencia en Santiago del Estero, este fin de semana extra largo, que se ha vivido de manera muy intensa en Termas del Río Hondo, con una capacidad hotelera que alcanzó casi el 85 al 90%. Nosotros muy temprano hoy hablábamos por la radio con el subsecretario de Turismo en Santiago del Estero, porque si bien es cierto, la temporada de manera oficial, bueno, hace 2 años estamos en pandemia, obviamente que eso dificultó mucho las cosas, no va a ser una inauguración más de la temporada. Para el próximo 14 de mayo, cuando se tire la primera bola en el casino, quedaría inaugurada esta temporada turística, que se adelantó en Santiago de alguna manera por el Campeonato Internacional de la MotoGP, que ya era como un termómetro y se tomaba el pulso de lo que podría ser este fin de semana que hemos pasado, estos 4 días en Semana Santa, y la verdad, tanto la gastronomía, la hotelería ha impactado, la verdad, con un movimiento muy importante. Hemos tenido muchísimas visitas porque en las últimas semanas, antes del comienzo del campeonato de la MotoGP en el Autódromo de Termas de Río Hondo, el gobernador santiagueño Gerardo Zamora estuvo, por ejemplo, por Brasil justamente haciendo la promoción del campeonato, que tiene varios años que se hace en el Autódromo de Termas de Río Hondo, y este año tuvo una masiva presencia, una masiva concurrencia, y las actividades además, tanto sea en el ámbito cultural o en el ámbito religioso, también han tenido una adhesión, pero muy importante. Creo, a mirada de lo que nosotros hemos visto en el transcurso de esta jornada, de los últimos días, que mucho tiene que ver esto, la posibilidad de que la pandemia había tenido muchísimas prohibiciones, y bueno, ahora de pronto la posibilidad, con los números en Santiago muy bajos de coronavirus, hace muchas semanas, hace varios días, hace aproximadamente 10 días que no hay cifras de personas fallecidas por COVID, y en el transcurso de la semana solo 2 casos confirmados positivos. Me parece que eso nos relaja un poco en la tarea, bueno, de poder disfrutar de este tipo de actividades. Es muy interesante, pensaba lo que decías, Karina, respecto a este evento internacional del MotoGP, también del turismo internacional que ha consolidado Termas de Río Hondo ya hace tiempo. Consultarte respecto al lanzamiento del programa Mirarnos, qué es lo que ha generado el gobernador, también con ministros nacionales. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, en este caso, bueno, creo que nosotros íbamos a hacer una comunicación, pero bueno, nos ha tocado la cobertura, digamos, por ahí, ojalá que no se me corte el llamado, porque hemos estado con la cobertura de esta información muy temprano. En Santiago arribaron la ministra Carla Bisotti, también estuvo el ministro de Desarrollo Social Zabaleta, estuvo el ministro de Educación de la Nación, y fueron recibidos por Gerardo Zamora. Estamos hablando de la ciudad de Campo Gallo, una ciudad del interior de la provincia de Santiago del Estero, un poco más de 200 kilómetros de la ciudad capital, madre de ciudades. Han cumplido una agenda con el programa Mirarnos, que es muy interesante porque han traído para trabajar, y esto va a quedar así para los próximos días. Si bien es cierto, el lanzamiento se hace desde Santiago del Estero, pero tiene que ver con una cobertura para todo el norte del país.
son estas unidades móviles, estos tipos laboratorios que permiten que cada uno de los niños en edad escolar puedan hacer la consulta respecto de su situación oftalmológica y rápidamente los chicos puedan volver a su casa ya con los anteojos. Esta mañana ya se entregaron los primeros lentes, estuvieron los chiquitos acompañados por su mamá, por sus papás, y la verdad que un acto muy importante con firmas de convenio que además benefician a todo este sector. El programa Mirarnos se lanzó desde Santiago del Estero, pero tiene impacto en todo el norte del país. Una importante concurrencia en un establecimiento educativo donde se llevó a cabo el acto. Karina, ¿en qué contexto llega allí el lanzamiento de este programa y justamente toda la comitiva de funcionarios nacionales? Sabemos de las necesidades urgentes, ¿no?, en muchas escuelas del norte de nuestro país. ¿En qué contexto llega el lanzamiento de este programa? Sí, mira, básicamente en las últimas semanas lo hemos visto a Gerardo Zamora con una nutrida agenda de trabajo, sobre todo en el interior de la provincia, en ciudades del interior de la provincia. Santiago del Estero lleva adelante un plan muy importante de la erradicación de la escuela rancho, que eso siempre fue uno de los objetivos, digamos, en las políticas de gobierno, y llega en un contexto donde lo vamos a escuchar hablar a Gerardo Zamora la próxima semana en Santiago. El 27 de abril es el Día de la Autonomía en Santiago del Estero, 202 años de la declaración de la autonomía provincial, por eso el hecho de que les nombraba madre de ciudades Santiago del Estero, y vamos a escucharlo a Gerardo Zamora a hacer un repaso de su gestión. Asumió nuevamente al frente de la provincia el año pasado, el 10 de diciembre, y lo vamos a escuchar, justamente el 27 de abril en la gestión de Zamora, es el día que queda inaugurado con su mensaje de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados. Ahí lo vamos a hacer un repaso y en un contexto donde hemos visto no solamente el tema educativo por este lado, con este programa han venido otros funcionarios en las últimas semanas también, funcionarios nacionales a nuestra provincia, y llega en un contexto también no solamente el tema educativo, sino también el tema sanitario. Esta pandemia se ha llevado a la vida de muchos argentinos, santiagueños también, por cierto, y se hicieron algunas inauguraciones también de un laboratorio en Santiago del Estero que funcionó en el transcurso de todos estos 2 años de pandemia, un centro de estudios donde se concentraba todo lo que tenía que ver con el coronavirus. Se habían adquirido importantes herramientas para poder hacer muchos de los estudios post-COVID y demás que se trasladaban quizás a Buenos Aires u otros centros referenciales como Córdoba también, que se puedan hacer aquí en Santiago del Estero. Así que me parece que para destacar tiene que ver con esto, el tema educativo y el tema sanitario. Y hoy nosotros mismos leíamos la información cuando empezamos muy tempranito por radio. El Comité de Emergencia en Santiago los días domingos emite el parte en relación al tema coronavirus y no hay camas ocupadas en este momento con personas, con pacientes que estén afectados por un cuadro grave de COVID, que lo hemos leído en la pandemia, y los números realmente llegaron a un momento que fueron muy, muy preocupantes. Mucho de lo que ha pasado en gran parte de la Argentina, en muchas provincias, hay una alerta allí en Shanghái, en China, respecto a rebrotes. Habrá que ver, no bajar la guardia, es difícil, ¿no? Porque parece que la pandemia hubiese ya pasado y todavía estamos en una etapa que tiene que ver con eso. Pensaba en esto, Karina, respecto a la integración provincial, ¿no? De distintas provincias, que bueno y qué importante para el interior argentino para hablar de un federalismo concreto, ¿no? De vincular provincias. Sí, vos sabés que lo escuchábamos inclusive esta mañana, lo decían los funcionarios nacionales, esto de poder crear lazos, de poder crear redes y del tan mentado y tan a veces hablado federalismo. A veces queda lindo en las palabras, y nosotros, una provincia que firmó en su momento el acta de reparación histórica con todo lo que nos ha pasado, inclusive los santiagueños, que podamos hacer este tipo de cosas. Y obviamente con Santiago del Estero, como te decía, nosotros siempre orgullosos con este madre de ciudades, y de soslayar, ¿no? El tema de la parte educativa, que ahora los chicos están trabajando de manera presencial y que se ha podido volver a las aulas.
Pero un dato para coincidir un poquitito con lo que ustedes decían, esta mañana hablaban las autoridades sanitarias también y decíamos, bueno, tenemos estos números, esto es lo que está diciendo el Comité de Epidemiología en Santiago del Estero a esta hora, y justo uno de los funcionarios ante una pregunta me decía, sí, es cierto, Karina, los números en cuanto a la ocupación de camas, UTI, UCI y demás, pero no podemos perder de vista también el tema de la vacunación, que al menos ya en Santiago del Estero está oficializada. Lo oficializaban esta mañana las autoridades, la colocación de una cuarta dosis, el hecho de poder completar esquemas y lo que se viene ahora, la colocación de cuartas dosis al menos para personas mayores de 50 años y para personas consideradas pacientes de riesgo, que no es un dato menor en toda esta situación tan complicada, y siempre todos los profesionales de la salud nos dicen, bueno, ¿en qué situación o en qué momento estamos viviendo esta pandemia? ¿En qué estamos parados? Y lo primero que te contestan, y bueno, tenemos que ver un poco el mundo, y en lo que en su momento se reflejaba en el mundo, lamentablemente después lo terminaba pasando, les ha pasado a todas las provincias argentinas. Entonces esa réplica creo que, como ustedes dicen, también la tenemos que mirar con mucha precaución. Totalmente. Así es, con mucha precaución y atención. Bueno, un comienzo de semana, bueno, bastante intenso, Karina, vemos, ¿eh? Sí, hemos tenido de todo, hemos andado por todas partes nosotros. Espero que hayan recibido, me hayan escuchado bien la comunicación. Esa era la idea, que podamos tomar contacto y bueno, por supuesto, a las órdenes y a disposición de ustedes con todo lo que pueda servirles y serles útil desde aquí de Santiago. Muchísimas gracias, Karina. Un placer realmente. Muy completo el informe. Gran panorama el que nos brindaste. Te mandamos un abrazo, todo lo mejor. Un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por el llamado. Adiós. Chao.